Buen día, hoy quería compartir en esta editorial una frase de Mikhail Bakunin, un célebre anarquista, ateísta ruso de la segunda mitad del siglo XIX. Un hombre muy reconocido en su época, con mucha influencia, sobre todo en Rusia, pero no solamente, sino también en Europa, y también su influencia llega a grupos anarquistas aquí en la Argentina. Y la frase es la siguiente: si Dios existe, no soy libre. Se las propongo a su reflexión y entiendo la dificultad de reflexionar sobre cosas tan abstractas, ¿no? Pero vale la pena, al menos, como ejercicio intelectual, ¿no? Si Dios existe, no soy libre. Bien, por lo tanto, dice Bakunin, Dios no existe. En realidad, la conclusión es falsa, porque la conclusión podría ser la contraria. No soy libre. En realidad, uno puede querer ser libre y no serlo. Uno puede ser libre y no quererlo, ¿no? No todo el mundo quiere ser libre. Repito, no todo el mundo, ni mucho menos, quiere ser libre. Ustedes conocerán o habrán escuchado hablar del libro de Erich Fromm, ¿no? El miedo a la libertad. Es falso, totalmente falso, que los hombres quieran ser libres. Fromm demuestra que el hombre tiene una relación ambigua con la libertad y que prefiere generalmente someterse más que hacerse cargo de su responsabilidad, asumir su responsabilidad. Asumir la responsabilidad es un peso mayor que la libertad. Por eso, Fromm, que conocía muy bien a la doctrina de Adolf Hitler, nos recuerda, y es un texto que habría que leer, en Mi lucha, Mein Kampf, libro que Hitler escribió en la cárcel, donde Hitler dice: yo vengo a quitarle al hombre el peso de la libertad. Es muy interesante. Es una afirmación de carácter teológico, no es un chiste. Esa quimera imposible de soportar que es la libertad. Y de hecho, en la práctica, cuando asume Hitler el gobierno por vía democrática, nunca olvidemos eso, se cambia el juramento que hacen todos los militares y los reservistas de Alemania, y que juran ya no fidelidad a Alemania, o a la bandera alemana, como lo hacemos aquí en la Argentina, ¿no? Cuando juramos la bandera, sino fidelidad al Führer, fidelidad personal a Hitler, al Führer, que es otra cosa totalmente distinta. Es el sometimiento de la voluntad propia a la voluntad de otro. Es por eso que en la frase de Bakunin, ¿no? Si Dios no existe, si Dios existe, no soy libre, es ambigua, porque, repito, el hombre no quiere ser libre. De hecho, nosotros, aún en épocas democráticas, sometemos nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestra inteligencia a la voluntad del que gobierna, y lo hacemos con una mansedumbre y una resignación realmente peligrosa. El caso de la pandemia, es decir, las protestas contra estas medidas absurdas, o no,
pero que no han sido del todo analizadas por cada uno de nosotros, este sometimiento casi ciego, casi filial, a lo que dice el médico fulano o el presidente mengano, es peligroso. Es peligroso, pero es normal en el hombre, porque el hombre, como nace dentro de una familia, nace bajo la obediencia a sus padres, esa estructura de obediencia después se transmite y en realidad es muy cómodo obedecer. Es mucho más difícil ser libre. Bakunin lo que tiene que era un fanático de la libertad. Fue un hombre muy infeliz y muy contradictorio, y él mismo lo reconoce por ahí, que él en realidad no sabía bien lo que quería, porque uno cuando es libre, en el fondo, se encuentra que posee un tesoro llamado libertad y no sabe en el fondo qué hacer con esa libertad, cómo usarla, ¿no? Nos ha sucedido a todos nosotros en la adolescencia y nos sucede a todos nosotros también en toda nuestra vida, que de repente hacemos un mal uso de la libertad y por eso terminamos renunciando a ella. De todas formas, la frase de Bakunin tiene un contexto teológico. El contexto teológico es el siguiente: si Dios existe, no soy libre. Bien, lo cual, en primer lugar, no significa que Dios no exista, significa que, al menos en el razonamiento de Bakunin, no soy libre, lo cual tampoco significa que sea algo malo, ¿no? Pero en sentido literal es falsa. Es un disparate. Es un disparate. Si Dios no existe, no soy libre. A ver, vamos al terreno nuestro humano. En nuestra familia, ¿somos libres? Sí, obviamente. Para ser libre tenemos que aniquilar a los que conviven con nosotros. ¿Qué clase de libertad es la libertad que supone la no existencia del otro para realizarse? Es una libertad realmente que significa otra cosa, no es propiamente libertad, es otra cosa, que podríamos llamarlo rebelión, anarquismo, destrucción. Es decir, es algo sumamente negativo. Es como que el hijo adolescente se siente preso en su casa porque sus padres le piden que estudie, o que lave los platos, o que ayude en la casa, o que vaya al almacén, ¿verdad? Cuando la libertad humana propiamente es una interdependencia. Vale decir que mi libertad se refuerza con la libertad del otro, ¿no? Dice, y con esto termino, don Antonio García Trevijano, que es un gran pensador político del siglo XX ya fallecido, dice: si tú no eres libre, yo no soy libre. De modo que tu existencia no es un límite a mi libertad, sino lo que limita a mi libertad es el hecho de que no seas libre. Es un tema complicado, muy complicado, pero simplemente se lo sugiero para darles a entender lo complicado que muchas veces la existencia. ¿No? La existencia no es contradictoria, pero es complicada. Es importante entender la complejidad y lo paradójico de la existencia. Bueno, con esto termino. Que tengan un muy buen día.